Después de mostrar su apoyo al ministro de Hacienda, el presidente Gustavo Petro pidió su renuncia. El jefe de Estado de Uruguay, a través de su red social X y siguiendo un hilo de una publicación del pasado lunes 3 de diciembre, escribió un largo mensaje en el que comenzó reiterando su confianza a Bonilla y aseguró que les hicieron una encerrona. A mi ministro de Hacienda y a mí nos han hecho la misma encerrona que a Tsipras y nos han entrampado. Si no da auxilios a nuestra Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, le dicen al ministro, no hay créditos para pagar la deuda, afirman. Si no hay ayuda a parlamentarios, no hay ley de financiamiento. Tras este respaldo, solicitó su renuncia e hizo referencia a la Constitución y al Congreso. Espero su renuncia, no porque crea que es culpable, sino porque lo quieren despedazar por ser leal al programa de gobierno y quieren derribar inconstitucionalmente ese gobierno, porque quiero que sea un economista como Varoufakis y no como Tsipras. Porque no voy a permitir que se acorrale al pueblo con extorsiones y porque usaré la Constitución si el Congreso se deja llevar de quienes extorsionan y buscan el golpe inconstitucional. Unas horas después de publicado este trino, Ricardo Bonilla dio a conocer su renuncia irrevocable. Desde que me posesioné como ministro de Hacienda de la República de Colombia, el presidente tuvo a su disposición mi renuncia. Nunca me atornillé al cargo y no la usaré para defenderme en este confuso episodio. El presidente siempre estuvo enterado de mis acciones y deberes como funcionario público y mi renuncia estuvo sobre la mesa, pendiente solo de fecha, y ayer fue concertada en Vía San Andrés. Como lo digo en mi renuncia, me retiro con la frente en alto, confiado en convencer a mis investigadores que no compré silencios, ni votos de congresistas, ni cupos indicativos, y mucho menos cometí delitos. La defensa que asumo con mi equipo jurídico está soportada en la verdad y la transparencia, como todos los actos de mi vida académica y pública. El ministro renuncia luego de estar salpicado en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, donde presuntamente habría entregado cupos indicativos a congresistas para favorecer proyectos en las regiones. Y mucha atención que ya hay nuevo ministro de Hacienda. ¿De quién se trata? Le pregunto a María Camila Castro, que está justamente con el presidente de la República en Uruguay. Allá está, en Montevideo, acompañando la gira del primer mandatario. María Camila, buenas noches. ¿Quién es el nuevo ministro de Hacienda? Giovanni, buenas noches. Los saludo en Montevideo, Uruguay, donde son las 9:08. El nuevo ministro de Hacienda, dicho por el presidente Gustavo Petro, es Diego Guevara, quien venía siendo viceministro en esta cartera. El presidente de la República ha asegurado que llega a esta cartera con el objetivo de sacar la reforma tributaria, pero también de bajar el déficit que ha dejado el gobierno de Iván Duque durante la pandemia. Escuchemos al presidente. Va a ser el doctor Guevara, el viceministro actual, profesor universitario que conoce todo el proceso que hemos tenido luchando porque no nos ahoguen los fondos de capital de la deuda pública interna o externa, luchando contra las altas tasas de interés y luchando por disminuir el déficit que nos dejó el gobierno pasado de Duque, sobreendeudando de manera brutal el país. Giovanni Televidentes, pero el presidente también aprovechó estas declaraciones a los medios de comunicación acá en Uruguay para asegurar que en su gobierno no hubo, no hay ni habrá entrega de cupos incentivos. Entonces, ahora sí va a prosperar un proceso que yo voy a intentar que se extienda a todas las acciones en donde se entregaron dineros públicos por votos en el Congreso, durante casi todos los gobiernos que me precedieron. Porque en el mío, lo primero que dije, cuando instalé el gabinete, es que en el mío no va a haber cupos indicativos para congresistas. Y en mi opinión, aunque Olmedo intentó realizarlos, el hecho de que yo haya despedido a Olmedo de la administración a tiempo impidió que los hubiera. Y no los hubo en mi gobierno, ni los hay, ni los habrá. Y después de hablar de esos cupos indicativos, el presidente Gustavo Petro también aseguró que lo mejor que puede hacer Ricardo Bonilla es retirarse en soledad para defenderse. Y es que, Giovanni, acá un dato importante,
Esta renuncia se venía estructurando más bien desde ayer cuando el presidente Gustavo Petro tenía su visita a la isla de San Andrés. Pues cuando estábamos en Catam, los periodistas que cubrimos a presidencia, pues notamos que llegó el presidente junto también al ministro del Interior y también llegó Ricardo Bonilla. Podríamos decir que en un atuendo no habitual, pues porque no tenían ropa de clima cálido. Esto también confirmaría que el presidente lo llamó en el último minuto para tener esa reunión de urgencia, y fue en una reunión de 3 horas en la isla de San Andrés donde se gestó, o más bien quedó el punto final, la firma para la renuncia de Ricardo Bonilla en este gobierno de Gustavo Petro. Es que lo de Bonilla está mencionado en muchas cosas, ¿no, Sí, Paula? sí. Siquiera hagamos ese recorderis de qué es lo que ha pasado desde que estalló todo este escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, porque los principales implicados han mencionado a Ricardo Bonilla no una ni dos veces, sino en varias ocasiones. Estamos hablando de Olmedo López, de Sneider Pinilla, más recientemente María Alejandra Benavides, que era su asesora. Hablan de que nada se hacía sin que el ministro supiera, de que él coordinaba y que incluso daba instrucciones. En los preacuerdos con la Fiscalía que suscribieron Olmedo López y Sneider Pinilla, testigos principales del escándalo de la Unidad para la Gestión del Riesgo, hay varias menciones al ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, quien renunció este miércoles luego de que el presidente Gustavo Petro así se lo solicitara. En los hechos referentes al delito de concierto para delinquir, el documento del preacuerdo de Olmedo López advierte: coordinó con Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, María Alejandra Benavides, asesora del ministro, y Sneider Pinilla, el direccionamiento de contratos para Cotorra, Córdoba, Saravena, Arauca y Carmen de Bolívar, en los cuales estaban interesados indebidamente los senadores y representantes de la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público del Congreso de la República, Julio Elías Chaui, Wadid Mansur, Karen Manrique, Liliana Vitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz y Juan Pablo Gallo. En el preacuerdo de Sneider Pinilla también se menciona al ministro Bonilla, señalado de ser quien le dio instrucciones a él y a Olmedo López para coordinar el direccionamiento de los mencionados contratos, que ascienden a más de 92.000 millones de pesos. Asimismo, María Alejandra Benavides, la exasesora del ministro, hizo explosivas revelaciones en el interrogatorio que tuvo con la Fiscalía. Los más recientes audios conocidos revelan que el dinero para compra de congresistas no solo venía de la unidad de riesgo, sino también del INVIAS, y lo coordinaban todo con el director del instituto. Y yo tengo una reunión en INVIAS con Juan José el 20 de octubre. Me hizo una dijo, ve y habla con él y dile que por favor me diga cuánto se le ha dado, a qué comisión y qué se debe. Yo voy a INVIAS y le doy ese mensaje a Juan José. Nunca me la tenía que dar. Yo lo hice en mi chat con él y no escribía nada. Todo lo hacía a través del ministro. Les digo, o sea, soy hombre de confianza del ministro por fin de ter, y eso yo lo entendí. En ese mismo interrogatorio, Benavides, quien también aparece mencionada en los preacuerdos de Olmedo López y Sneider Pinilla, aseguró que el ministro Ricardo Bonilla la usó y que usó el hecho de ser ministro de Hacienda, pues no le importaba el costo que tenía que pagar.